saben, ¿verdad? Según el mundo, pues estamos ya muy cerca de celebrar el Día del Niño, ¿verdad? El 30 de abril. Y en México, como en muchos otros países, ¿verdad? Tenemos días para todo: Día de la mamá, Día del papá, Día del maestro, Día del químico, Día del veterinario, ¿verdad? Día del arquitecto, Día del pastor también, ¿sí, verdad? Bueno, y casi siempre en esos días, pues sí, celebramos a la mamá, ¿verdad? O en tu cumpleaños te celebramos, pero durante el resto del año, pues pasa desapercibido. Así pasa a veces con los niños, ¿verdad? Y este mensaje realmente tiene el propósito de que podamos ver a los niños como Jesús los ve, como Dios los ve. Y bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva y vamos a ir a Mateo 18, versículos 1 al 3. Cuando yo era niño, quería ser adolescente. Y después que eres adolescente, quieres ser joven. Y luego que eres joven, quieres ser adulto. Y luego que eres adulto, pues quieres casarte. Y luego ya que tienes tus hijos y todo, quieres otra vez ser niño. ¿Verdad? Bueno, tenemos que vivir las etapas de la vida y disfrutarlas cada una. ¿Verdad? Y bueno, yo pongo aquí una pregunta. ¿Es un privilegio ser niño? ¿Qué piensas tú? Si es un privilegio. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los que fuimos niños y pudimos disfrutar. A lo mejor no lo tuvimos todo, a lo mejor no estuvimos en las mejores condiciones, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos disfrutar de esa infancia y aprendimos muchas cosas, ¿verdad? A ver qué nos dice entonces Mateo 18, 1 al 3. ¿Verdad? Ahí está, gracias. Por ese tiempo, ¿verdad? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Infortunadamente, ¿verdad? Conforme aumenta la edad, aumenta la malicia. También veíamos que en el caso de la generación de Noé, conforme aumentó la población, aumentó la maldad. ¿Por qué? Porque pues el ser humano va teniendo más ideas y unos a otros se contaminan, ¿verdad? Y pues cuando estamos niños, de alguna forma el ambiente pues es un poquito más inocente, pero conforme vas relacionándote, ¿verdad? En la primaria, secundaria, con otros compañeritos, pues no falta, ¿verdad? Quien saca ahí un cigarro, ¿verdad? Saca una botellita de alcohol, una revista. No falta quien te invita, ¿verdad? A hacer una travesura, romper un cristal o quemar algo, ¿no? Quemar algo. Ese era yo, ¿verdad? Bueno, ya me arrepentí, ¿eh? Ya me arrepentí. Pero sí, en una ocasión sí quemé un campo y no fue accidentalmente, sí fue deliberadamente. Pero bueno, son cosas que uno hace, ¿verdad? Porque pues a veces la mente ociosa es lo que nos lleva, ¿verdad? A hacer tontería y media. Y el Señor, ¿verdad? Jesucristo dice primeramente: ¿qué es lo que hace a una persona grande en el reino de los cielos? Y su respuesta es que sea como un niño. Y bueno, un niño en sí pues tiene muchas limitaciones, pero sin embargo él se refiere a ser niño en su sencillez,
en su limpieza. Como dice esa versión que ahorita acabamos de leer, apártese de sus pecados. Un niño, pues cuando está pequeñito, ¿verdad? Pues no ha pecado, o sus pecados son desobediencias o cosas menores, podemos decirlo así. Pero ya un joven, un adulto, ¿verdad? Conforme va creciendo, va cometiendo pecados cada vez más grandes, ¿verdad? De hecho, el adulterio viene de adulto, ¿verdad? Porque el niñito no comete adulterio, ¿verdad? Eso es cosa de adultos. Bueno, algo muy importante es que nuestro Señor Jesucristo siempre se preocupa por tratar dignamente a todos, pero especialmente a los más desprotegidos. Él cuida de los niños, Él cuida de las viudas, Él cuida de los huérfanos, porque son las esferas o son las personas que son más susceptibles a ser abusadas de sus derechos o que están más necesitadas que otras personas. Así es que, si ustedes se fijan, cuando habla en la Biblia acerca de los 5,000 que fueron alimentados o 4,000, no se contaban a las mujeres y a los niños, no valían, no tenían importancia. Y es en la venida de nuestro Señor Jesucristo que Él empieza a darle la debida importancia a los niños y a defender también los derechos de las mujeres, ¿verdad? Verdaderamente, no como ahora, ¿verdad? Que los derechos de las mujeres ya los transversaron y ahora es otra cosa, ¿no? En vez de que parezca mujer, ya parece, no sé, hombre o otra cosa. Es nuestro trabajo buscar ser como los niños para entrar en el reino de los cielos. Apartarnos de todo mal. Acuérdate, cuando tú viniste a Cristo, cuando tú empezaste a caminar en este camino, cuando te arrepentiste, ¿verdad? ¿Cómo eras? ¿Cómo andabas? Y a veces en el caminar, nuevamente empezamos a tomar otras cosas del pasado y empezamos como a dar pasos atrás, pasos hacia atrás, ¿verdad? Y el Señor quiere que nos mantengamos limpios, como un niño. Bien, vamos a la siguiente. La importancia de imitar y cuidar de los niños. Continuando con este pasaje, en los versículos 4 al 6, dice: así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Nuestro Señor Jesucristo es radical. Oye, a la gente no le gusta ser radical. Están en contra de ser radical, ¿verdad? Ah, eres radical, no, estás mal. La gente le gusta la tibieza, le gusta hacerse a como esté el ambiente, ¿verdad? Son camaleónicos. Pero el Señor es radical, Jesús es radical. Y Él muy claramente, ¿verdad? Dice, si una persona, ¿verdad? Le hace daño a un niño, mejor fuera que se ahogue. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a estar sobre su vida. Si algo le molesta a Dios es la injusticia, claro, pero si lo hace una persona en contra de un niño, en contra de una mujer, en contra de una viuda, ¿verdad? Él se enoja más. Debemos aprender, ¿verdad? Según este pasaje, a ser humildes ante Dios y ante los hombres. Porque a veces, quiero decirles, que a lo mejor en el trabajo somos serviciales, somos obedientes, tratamos de cumplir con nuestras obligaciones. A lo mejor
nuestros compañeros de trabajo pueden decir, pues eres un lamebotas, siempre estás ahí con el jefe haciéndole la barba. Pero la humildad tiene que ver más con nuestra posición con Dios. Podemos hacernos muy serviciales con los hombres y eso nos va a beneficiar. Pero tenemos que ser humildes con Dios y eso nos va a hacer dignos. En la primera, cuando tú te humillas ante un hombre, a tal grado, ¿verdad?, que te digan lamebotas, pues realmente estás cayendo en un servilismo. Dice la Biblia que no nos debemos hacer esclavos de los hombres, ni tampoco arrastrarnos delante de los hombres. Pero sí, cuando tú te humillas ante Dios, cuando tú tienes una postura correcta delante de Dios, y tú lo buscas, tú lo adoras, tú le preguntas, tú lo amas, tú te postras ante Él, tú lo confiesas y lo obedeces como Señor, no solamente lo llamas Salvador, sino realmente Él está señoreando en ti. Él te va a poner en un puesto de autoridad. Podemos ver, por ejemplo, a Mesac, Sadrach, Abednego, a David, cómo fueron siervos de Dios y fueron obedientes. Fueron obedientes y se sometieron y aprendieron las leyes de los caldeos y la religión de los caldeos y todas las cosas que les enseñaron, ellos las aprendieron y mejor que los mismos babilónicos. Pero ¿qué había en ellos? Había un temor de Dios. Y por ese temor de Dios, Dios los puso en alto. Y no se rebajaron. Porque cuando el rey les dijo, humíllense y adoren a la imagen que yo he puesto, ellos ¿qué dijeron? Pues no nos vamos a humillar porque nosotros tenemos un Dios. Y ese Dios es capaz de salvarnos. Pero si no nos salvara de todas maneras, no nos vamos a humillar ante tu imagen. Así es que tenemos que tener muy claro que la humildad correcta es a Dios. ¿Sí vamos a ser humildes con las personas? Claro que sí, pero ese es un resultado de tu postura ante Dios. Vamos a la siguiente. Pero, ¿por qué Dios quiere que seamos como niños? Volvemos a la pregunta. Vamos a la siguiente. Bueno, un niño es una persona sin malicia, ¿verdad? O por lo menos en sus primeras etapas. Cada vez estamos viendo más claramente, ¿verdad?, cómo el enemigo quisiera manchar o quiere manchar la vida de los niños. 1 Corintios 14:20. A ver qué nos dice por ahí. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Ok. Entonces tenemos que ser inocentes, dice, en cuanto a la maldad. Inocentes en cuanto a la maldad. Algo que el enemigo quiere hacer con los niños, con tus hijos, es ensuciarlos, es contaminarlos, es mancharlos desde que están chiquitos. A ver, los papás, ¿verdad?, cometemos el error, dejarle el celular al niño. Y haz de cuenta que sí está jugando un jueguito y todo, pero la gente que es maliciosa les da accesos a través de ciertos juegos a pornografía y entonces el niño o la niña entran en sitios que son pornográficos. Está tan avanzada la maldad que muchas veces los papás no se dan cuenta o no nos damos cuenta cómo el enemigo quiere manchar esa inocencia desde que están pequeños. Entonces, dice la Biblia que tenemos que mantenernos, ¿verdad? Claro, tenemos que cuidar a los niños, sí, pero nosotros también mantenernos en esa limpieza, en esa inocencia, ¿verdad? Y no es una inocencia, en nuestro caso, de no haber tenido contacto con lo malo, sino en nuestro caso ya como adultos hemos experimentado el mal, pero preferimos vivir en el bien, ¿verdad? Esa es una postura madura. Que a pesar, ¿verdad?, de que en un tiempo
de alguna forma fallamos y pecamos, eso lo dejamos atrás. Y no vamos a volver otra vez a aquello. Debemos ser maduros en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Comprender las cosas espirituales con madurez y vivir la vida cristiana con madurez, no de una forma infantil. A un bebé en Cristo, pues se le toleran cosas. Que si ya pecó, que si ya dijo, que si ya se enojó, que si esto, que si lo otro, que si hizo berrinche, ¿verdad? Se le tolera, ¿por qué? Porque es un niño espiritual. Pero el cristiano maduro tiene que tener madurez, pero sin embargo seguir teniendo la humildad y la sencillez de un niño, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. ¿Por qué Dios quiere que seamos como niños? Porque un niño es servicial y es humilde. Mateo 18:4. Bueno, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Ok. El que se vuelva humilde como este pequeño, y es el Señor Jesús que tomó un niño y lo puso en medio de las personas con las cuales estaba, ¿verdad? Dice, el que se vuelva humilde como este niño, ¿verdad? Entonces, ese es el que va a estar en el reino de los cielos. Hermano, ¿eres tú una persona humilde o altiva? ¿Estamos en proceso? Gloria a Dios, ¿verdad? Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de tus propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. En otras palabras, no te creas mucho. No te creas que todo lo sabes. No te creas que eres más que los demás. No te creas que eres mejor que los demás. Aunque lo eres. Ahí está lo que hay en nuestro corazón. Hace rato hablaban y decían falsa humildad. Alguien por ahí mencionó falsa humildad. Puedo tener una apariencia, pero dentro de mí digo, no doy a conocer que soy mejor, pero sí soy mejor. No, dice la Biblia, debes estimar, debes valorar a cada uno como si fuera superior a ti. Fíjense que la palabra humildad viene de humus. Y humus significa tierra. Los campesinos eran las personas que labraban la tierra, eran las personas que estaban en el estrato más bajo, que tenían más contacto, ¿verdad? Con la tierra, ¿verdad? Con los vegetales, con la siembra, ¿verdad? Y bueno, de ahí viene esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran las personas, por decirlo así, más humildes. Otra acepción dice que se aplica a la persona que tiene la capacidad de restarle importancia a sus propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Lo voy a repetir. Se aplica a la persona que tiene la capacidad de restarle importancia a sus propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Si cambiamos esta definición por la de orgullo o altivez, ¿qué sería? Es aquella persona que le da mucha importancia a sus logros, ¿verdad? Los pone, ¿verdad? Digamos, los pone de relieve. Esa persona que no reconoce sus defectos y errores. Es una posición un poco peligrosa o muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no escuchas a los demás. Porque antes de que alguien pueda decirte algo, tú ya tienes la respuesta. Y como tú lo sabes todo, entonces, ¿qué va a suceder? Que estás poco sensible
o abierto para escuchar a los demás. Nadie en este mundo nace sabiendo todo. Todos hemos aprendido de todos. Y saben que las personas que aprenden más son las que escuchan más, no las que hablan más. Son las que escuchan más, son las que recogen las opiniones de las demás personas, ¿verdad? Las procesan y forman un criterio. En la actualidad, ¿por qué la gente no tiene criterio? Porque ve ciertas cosas en internet y hay algoritmos que hacen que le envíen la misma información a la persona. No tiene una variedad de opiniones. Si eres pro vida, ¿verdad? Te va a llegar esa información. Si no eres pro vida, te va a llegar esa información, ¿verdad? Y entonces la persona, en vez de tener un criterio amplio, cada vez se va cerrando más su criterio. Está diseñado, ¿verdad?, para que la persona no tenga un criterio amplio, sino que se hagan fracciones, grupos, y por ahí dice el dicho del mundo, no es bíblico: divide y vencerás. Cuando no hay un consenso, cuando no hay una opinión general, un valor moral común, va a haber destrucción, va a haber separación, ¿verdad? Mientras unos dicen es bueno, otros dicen es malo. ¿Y en dónde quedó el valor de Dios? ¿Quién sabe? Gana la mayoría. Si unos dicen, no, sí, las redes son buenas, no, vamos a bloquear las redes, ¿quién va a ganar? Pues el grupo más fuerte. Vamos a la siguiente. Confía pues en Dios y Él es quien le defiende, ¿verdad? Así es un niño. Si ustedes ven a Alan y Fer, ellos no se preocupan, ¿verdad? Porque sus papás los cuidan, ¿verdad? Igual las hijitas de nuestro hermano Pepe, ¿verdad? Están confiadas, están tranquilas. ¿Por qué? Porque tienen a su papá. Cuando tú eras niño, igual, ¿verdad? Si Dios te permitió tener unos padres o unos buenos padres, no te preocupabas de nada. Es muy natural para un niño creer en Dios. A ver qué nos dice Mateo 18:6. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Ok, gracias. Dios defiende a los niños tremendamente. Dios cuida a los niños. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando éramos niños, conociendo o no conociendo del Señor, el Señor nos cuidó y estamos vivos gracias a Dios. Se dice que pues los niños tienen más incidencia de accidentes, los varones, ¿verdad? Bueno, varones estamos aquí vivos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuánta travesura no hicimos, ¿verdad? Pero fíjense que aquí habla de algo importante. Hay un gran peligro de no enseñarle a los niños o a tus hijos los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios impiden que ellos se desvíen y se arriesguen a cosas peligrosas. A probar alcohol, a probar drogas, ¿verdad? A andar con malos amigos, a conducir un vehículo a alta velocidad, a no respetar las reglas. Y a veces se nos hace tan fácil, ¿verdad? No, pues ahí en la iglesia él que aprenda. No, es en la casa, es en el hogar donde se tiene que enseñar la palabra de Dios. Es ahí donde los padres dan ejemplo a los hijos para que los hijos teman a Dios. Es ahí donde el hijo ve que su papá y su mamá temen a Dios y ellos aprenden el temor de Dios.
Sin embargo, ¿verdad? A veces en los hogares cristianos y no cristianos se da un mal ejemplo. ¿Qué pasa en un hogar donde el papá habla de Dios y da un mal ejemplo? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Se van a apartar de Dios? ¿Van a decir, eres un hipócrita? ¿O Jesús y todo lo que dice la Biblia es falso? Y entonces, ¿qué está haciendo ese papá o esa mamá? Están poniéndole un tropiezo a su familia, a sus hijos. Y dice la Biblia que mejor fuera que se atara una piedra de molino y que se avienten al mar. Muy peligroso no dar un buen testimonio a la familia. Desviar a un niño de su fe en Dios está muy penado, ¿verdad? Pervertir su inocencia, ¿verdad? Cosa que hacen las redes. Cuidado. La ira de Dios se desata contra aquella persona que hace eso. Vamos a la siguiente. Un niño como es generoso. Y vamos a ver este versículo de Juan 6:9, a ver si alguien me apoya leyéndolo. San Juan capítulo 6, versículo 9. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Gracias. Hemos hablado, ¿verdad?, de esta alimentación. El Señor Jesucristo le gustaba, ¿verdad?, predicar en el campo. También enseñaba en el templo, sí. Pero a él le gustaba la libertad del campo. Ahí podía él explayarse, ¿verdad? No sé cómo le hacía, porque imagínense, a veces eran 4,000 o 5,000 personas. Hablarle a una multitud tan grande y que te escuchen, no era fácil. Y bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Ya después de andar un cierto tiempo, se les hizo noche. Y dijo el Señor, pues no quiero enviarlos sin que pues coman algo. Pues denles de comer, pero ¿qué les damos, Señor? Aquí no hay nada. Es más, ni siquiera 200 denarios de pan alcanzarían para que toda esta gente coma un poco. Y entonces viene el discípulo Andrés y dice, miren, aquí hay un niño y trae 5 panes y 2 peces, pero pues, ¿qué es esto? Imagínense cómo se habrá sentido el niño, que él con esa emoción, ¿verdad? Yo sí traje almuerzo y aquí yo lo doy para que coman. Este niño era un niño abnegado. ¿Y qué significa abnegado? Te sacrificas por las demás personas. Eso es abnegado. Te sacrificas por las demás personas. Él se iba a quedar sin comer, pero no le importó. Él dijo, pues que coman los demás, aquí está mi lunch. Era previsor porque ninguno de los adultos llevó itacate. O ya se lo habían comido, ¿verdad? Y tenía una gran fe, ¿saben? Porque pues otra persona hubiera dicho, no, pues traigo aquí una torta, pastor, pues, a ver, denles de comer a todos. Pero él con mucha fe dijo, pues yo traigo esto. Tal vez él no sabía que Jesús iba a hacer un milagro, pero él dio lo que tenía de todo corazón, con esa confianza de que pues él lo estaba dando de corazón y Dios algo iba a hacer, ¿verdad? Y bueno, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Tomó esos panes, esos peces, los bendijo y hubo un gran milagro. Bien, vamos a la siguiente. Un niño tiene ganas de aprender, de explorar, de experimentar cosas que como adultos luego hemos perdido. Estamos encerrados, ¿verdad? En nuestra rutina, siempre haciendo nuestras cosas, lo mismo. Y hay tanto que ver.
A lo mejor tú me dices, bueno, es que pues aquí en Querétaro, pues ¿qué veo? Pura ciudad. No estamos tan lejos del campo. No estamos tan lejos de un parque. Y en un parque, ¿qué puedes ver? Pues puedes ver los pájaros, ¿verdad? Puedes ver la vegetación, puedes ver la creación de Dios, puedes caminar, puedes convivir con tu familia. Dios quiere que mantengamos esa frescura como los niños. Observar. Tal vez vas al parque y pasa una ardillita, ¿no? Y ya te fijas a ver a dónde se fue a subir la ardillita. Experimentar. A ver, vamos a ver qué nos dice Lucas 2:52, por favor. Dylan. Gracias. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Gracias. En sabiduría, en estatura, en gracia. Fíjense que las cosas que Dios ha creado nos hablan de la gloria de Dios. Una persona sabia aprende de la naturaleza, porque en la naturaleza Dios dejó muchas lecciones para que las aprendamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? A veces pensamos que solamente pura Biblia leía el Señor. No, Él conocía de todo. Si Él habló del campo, es porque conocía del campo. Conocía de todo. Preguntas, ¿hablas tú con Dios como un niño? ¿Cómo le habla un niño a Dios? De una forma sencilla. Papá, pasó esto, ayúdame, necesito. Bendice a mi papá, bendice a mi mamá, mi hermanito. Tiene una confianza. A veces nosotros oramos ya hasta que ya vimos que no pudimos. No, pues entonces ahora sí vamos a ir a Dios. No. Tenemos que tener esa relación como de un padre con su hijo. Tú le preguntas a Dios, ¿te interesa su existencia? ¿Te interesan sus pensamientos? ¿Te interesa su creación? Fíjense que es tan bonita la biología, la zoología, la botánica. Y la gente pierde el tiempo en el celular. Pero hay tantas cosas que aprender de lo que Dios ha creado. Salir al campo y ver un arroyo. O ver un animalito, una oveja, un caballito, ¿verdad? La creación de Dios está ahí. La gloria de Dios está ahí. ¿Te maravillas tú de sus obras? Bien, vamos a la siguiente. Un niño tiene imaginación, tiene visiones y tiene sueños. Esto de acuerdo a lo que nos dice Joel 2:28. A ver quién. Gracias. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Ok, ¿verdad? Está profetizado que en este último tiempo, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, todos van a tener una mayor revelación. Vamos a tener una mayor revelación de las cosas de Dios. ¿Podrá ser un niño lleno de la unción del Espíritu Santo? Claro, amén. Y queremos que así sea. Pero nosotros como adultos tenemos que dar el ejemplo. Los padres tienen que dar el ejemplo de llenura. Es lo más deseable. Hay casos en los cuales, aunque no hubo un padre que diera ese ejemplo, la persona tuvo esa llenura. Por ejemplo, en el caso de Samuel, ¿verdad? Samuel creció en un ambiente, como veíamos hace unas semanas, no tan adecuado. Pero sin embargo Dios le hablaba y Dios estaba con Samuel. Pero lo deseable es que nosotros como padres
tengamos esa unción y nosotros demos ese ejemplo de esa relación con Dios. ¿Podrá un niño hablar por Dios? Sí, así es. Dios le habló a Samuel y le dijo el juicio, ¿verdad? Que iba a venir sobre él y sobre sus hijos, ¿verdad? ¿Querrá Dios revelarles cosas? Claro. Claro, porque muchos, ¿verdad? Hemos sido llamados o hemos sido tocados por Dios desde que éramos niños, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros alentemos a nuestros hijos, ¿verdad? Vivir en esa llenura del Señor, estar atentos, ¿verdad? Porque Dios puede hablarnos. ¿Qué le dijo Elí a Samuel? Pues si escuchas esa voz, vas a decir, habla, porque tu siervo oye, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Un niño es adaptable al cambio. Otra cosa que no nos gusta. No, es que yo de aquí soy, de aquí no me muevo. Aquí nací, aquí me muero. Y cuando éramos niños, a donde nos llevaron nuestros papás, allá íbamos y veníamos y contentos. Nos aferramos a las cosas, nos aferramos a los lugares, nos aferramos a las personas. A ver qué nos dice Mateo 9:36 al 37, por favor. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, todo, todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe no me recibe a mí, sí. Okay. Recibe. Ok, gracias. A veces Dios permite que haya orfandad, que los niños se queden sin padres, sin un, puede ser tal vez uno o ambos padres, ¿verdad? Dios tiene un plan siempre en cada situación, cada circunstancia. ¿Qué es lo que debe hacer un niño? Pues adaptarse a un nuevo ambiente, con unos nuevos papás, una nueva familia, tal vez unos nuevos hermanos, ¿verdad? Es una foto real, ¿verdad? De este matrimonio que adoptó 4 niños, imagínense. Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Por qué Jesús no quiere que ningún niño se quede sin hogar? ¿Qué piensan ustedes? Porque ahí el Señor dice, todo aquel que reciba un niño, ¿por qué el Señor no quiere que los niños se queden sin hogar? Ajá, es ahí donde encuentran la enseñanza, la protección, el hogar, ¿verdad? Es el núcleo del amor, de la educación, ¿verdad? Muchas veces la persona puede haber sido muy estudiada, pero no tiene educación, grosera, altiva, prepotente, ¿verdad? O tiene un lenguaje, ¿verdad? Pues peor de la Merced, peor que de los de la Merced, ¿verdad? En el hogar es donde se forman las personas. En el hogar es donde se forman también los siervos de Dios. ¿Qué hay detrás de la adopción de un niño? Un amor muy desinteresado, ¿sí? Una gran bendición de parte de Dios. Tal vez tú estás diciendo, Señor, es que yo quiero que tú vengas a mi casa y que habites aquí en mi casa. Y se te presenta la oportunidad de adoptar y tú dices, no, pues no, eso no es para mí. Y el Señor dice, si tomas a un niño
tú me recibes a mí. Tú me recibes a mí. Cuando estábamos en Cuernavaca, ministramos muchos tipos de personas diferentes. Y había pues una pareja, ¿verdad? Que no se habían casado, pero pues habían tenido un niño. Un niño muy bonito. Pero como ellos andaban en drogas, pues no lo cuidaban. Como que medio lo cuidaba, creo, la abuelita. Pero el niño pues estaba muy mal. Por otro lado, no hablaba muy bien español porque, pues, bueno, estaba muy mal. Entonces, pues Van y yo, ¿verdad? Hablamos con estos muchachitos, ¿verdad? Eran parte de un grupo familiar, pero tampoco se afirmaban. Entonces dijimos, pues déjenos a su niño, nosotros se los criamos, nosotros se los cuidamos. Y bueno, casi, ¿verdad? Estuvimos a punto de, pues, adoptarlo. Pero bueno, finalmente ellos se corrigieron, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, sí vamos a tomar la responsabilidad. Porque nosotros les hablamos de cuánto daño le estaban haciendo al niño, ¿verdad? Estaban ellos luchando por esa situación de drogas y alcoholismo que había en su vida, ¿verdad? Pero si tenemos la oportunidad de recibir a otro niño en nuestra casa, es como si estuviéramos recibiendo al Señor Jesús. Bien, vamos a la siguiente. Un niño tiene gran confianza. Marcos 10, 13 al 14. A ver si alguien me hace favor de leerlo. Sí, gracias. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Gracias. ¿Por qué los padres hacían esto? De llevar sus hijos a Jesús. Buscaban que Él los bendijera, buscaban que lo conocieran de cerca. Jesús había impactado la vida de los padres y los padres querían que sus niños también fueran impactados. Los discípulos celosos dijeron, no, ya no traigan niños, están molestando al maestro, están distrayendo. El Señor Jesús se da cuenta, se enoja, ¿verdad? Y les dice, no hagan esto. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces, para nosotros es más importante las almas de los adultos que las almas de los niños. Hacemos diferencia. Y no debe ser así. Es tan importante lo que se enseña aquí que lo que se enseña allá arriba en ese salón. Es muy importante. Es muy importante, ¿verdad?, que a los niños se les dé una educación cristiana de calidad y no solamente en el salón, sino en la casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya veíamos, ¿verdad?, que en la casa es donde ellos van a aprender realmente pues los valores cristianos. Bien, de un niño que admiramos también, su devoción. A ver qué nos dice Lucas 2:46. 3 días después por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Gracias. En aquel tiempo, ahora ya el Señor Jesucristo, pues ya era mayorcito, tenía unos 12 años. Pero fíjense qué interés tan grande él tenía por las cosas de Dios, que decidió no regresarse con sus padres porque estaba muy metido platicando con estas personas, ¿verdad? Con los doctores de la ley, preguntándoles y escuchándolos. Un niño, ¿verdad?, tiene interés por las cosas de Dios.
Papi, cuéntame una historia. Ay, no, ya estoy cansado. A veces se desaprovechan esas oportunidades de contarles historias de la Biblia y darles la enseñanza que hay en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, reconocía que Dios era su Padre. Sí tenía un papá físico, sí, pero él sabía que Dios era su Padre y nosotros, como padres, tenemos que hacernos a un lado y presentarles al Padre Celestial. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, como papás, nos ponemos en primer lugar. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que vengan tus hijos y te abracen y papi, papi, papi. Sí, sí, sí. Ok, qué bueno. Pero hay un Padre. Hay un Padre que me sostiene a mí. Hay un Padre que cuando yo falte, Él nunca va a dejar de ser tu papá. Hay un Padre que cuando yo falle, Él no va a dejar, Él nunca te va a fallar y no va a dejar de ser tu Padre. Es muy importante que les presentemos al Padre Celestial. ¿Verdad? Bien, terminamos con lo siguiente. Juan 3, 1 al 5. ¿Te convertirías tú en un niño? Tenemos que, dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, y este vino una noche a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Debemos convertirnos en niños. ¿Ya naciste de nuevo? Gloria a Dios. Si ya naciste de nuevo, qué bueno. Pero ahora debes permanecer en esa humildad, debes permanecer en esa relación. Debes permanecer, la Biblia lo llama novedad de vida. Novedad de vida. ¿Y qué es novedad de vida? Una vida diferente, una vida nueva. A veces como cristianos volvemos a la vida pasada y eso está mal. Tú tienes que tener una nueva vida en Cristo Jesús. Cambiar tu ambiente, cambiar tus hábitos, cambiar tu rutina, cambiar tus pensamientos, cambiar tus propósitos, cambiar las motivaciones, los objetivos de tu vida. Todo eso es una vida nueva. Claro, todo enfocado a Cristo Jesús, todo enfocado a su palabra, todo enfocado al reino de los cielos. La vida pasada que era enfocada al mundo, enfocada a nuestros familiares, enfocada al pasado. Ahora, la nueva vida es hacia Cristo, hacia el reino de los cielos, hacia las experiencias que Dios quiere traer a tu vida por medio de esa relación, por medio del Espíritu Santo, que tú vayas profundizando y profundizando cada vez más, porque Él quiere revelarte, como lo hace con los niños, Él quiere revelarte a ti cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a terminar y vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Marcos 10:14 dice, lleven a los niños a Jesús desde temprana edad. Dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque algún día, Señor, estaremos en tu presencia y queremos gozarnos, Señor, contigo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dado pasos, Señor, atrás o hemos perdido, Señor, esa novedad de vida. Pero realmente, Señor, tú nos enseñas que debemos mantenernos, Señor, humildes, abiertos como niños, sencillos, amorosos,
diligentes, serviciales. Señor, cuántas cualidades tienen los niños. Y a veces como adultos, Señor, nosotros perdemos esas cualidades y capacidades, Señor, de asombrarnos, de contemplar tu creación, de glorificarte, Señor, por las cosas que vemos, Señor, en el campo, que vemos, Señor, en tu creación. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con esa expectativa de qué es lo que va a ser papá. ¿Qué es lo que deseas tú hoy para nuestra vida? ¿Qué debe ser nuestro caminar hoy? Profundiza, Señor, que nuestra relación contigo, Señor, sea cada vez más profunda. Y ese acercamiento, Señor, de padre a hijo, sea, Señor, cada vez más impactante, Señor, para nuestra vida. Que sea lo principal para nuestra vida. Así como los niños desean el regreso del papá, de la mamá cuando llegan de trabajar, que así, Señor, sea nuestro anhelo por ir a buscarte y estar cerca de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por los niños, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que los guardes, Señor, que tu gracia, Señor, sea con ellos. Y, Padre, a los que son tutores o que son padres, dale la sabiduría, Señor, para encaminarlos por tus sendas. Dice en tu palabra que si los instruimos, si son instruidos en tus caminos, aun cuando fueran ya grandes, no se van a apartar, Señor. Eso deseamos, Padre, para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno.